Bien, buenas tardes. Voy a llamar lista. Pavel John Cáceres, Presente, profesor. Hoffman Guido Cruz Cereceda, Joel Deza, Robert Farfán, Adam Michael, Adam Michael Gutiérrez Aedo, Adam Michael, Jacqueline, Presente. Roy Edu, Josh Montesinos Valdés, Luigi Ángelo Pilares, ok, solo 3 alumnos hoy día, perfecto. Bien. Bien, hoy día vamos a hablar sobre el tema de, dentro del análisis de los requerimientos de información, nosotros tenemos que hacer, todos ven mi pantalla, ¿no? Señorita Jacqueline, ¿logra ver mi pantalla? Sí se ve. Ya. Bien. Hoy día vamos a hacer el tema de la entrevista y lo que es cuestionarios. Ayer hemos tocado también lo que son preguntas abiertas, preguntas cerradas, ¿no? Bien, hoy día vamos a combinar lo que es la entrevista a los usuarios del sistema y los cuestionarios. También les voy a explicar los tipos de entrevista que existen, los tipos de cuestionarios que existen, preguntas abiertas, preguntas cerradas, ¿ok? Entonces, bien, dentro de lo que es análisis de requerimientos de información, que es la primera fase, nosotros tenemos que hacer entrevistas. La entrevista también es un valioso momento para explorar los cuestionarios sobre HCI. ¿Qué significa HCI? Es interacción humano-computadora, incluyendo los aspectos ergonómicos, la capacidad de uso del sistema, qué tan placentero y divertido es el sistema y qué tan útil es para apoyar las tareas individuales. Ahora, en la entrevista debemos establecer una relación con un extraño. Hay que generar confianza y comprensión rápidamente y al mismo tiempo mantener el control de la entrevista. También necesitamos vender el sistema, porque nosotros cuando vamos a una empresa, ¿qué es lo que queremos? Es vender nuestros servicios, ¿no es cierto? Vender lo que vamos a hacer, un sistema. Entonces nosotros tenemos que ganarnos la confianza con el cliente para hacerles una entrevista, ¿no? Ahora, también necesitamos vender el sistema, para lo cual hay que proveer información necesaria al entrevistado. Planear previamente la entrevista le facilitará dirigirla. Por fortuna podemos aprender a realizar entrevistas en forma efectiva. A medida que practique, usted mismo podrá ver cómo va mejorando. Más adelante en el capítulo hablaremos sobre el diseño de aplicaciones conjuntas, que nos puede servir como alternativa a las entrevistas cara a cara en ciertas situaciones. Bien. Tenemos que utilizar 5 pasos para nosotros poder hacer una buena entrevista, en este caso al empresario, al gerente o a los usuarios quienes van a utilizar nuestro sistema, ¿no? Uno de los primeros pasos es, hay que enterarnos de los antecedentes. ¿Qué cosa quiere decir, no? Que tenemos que leer y comprender todo lo que pueda sobre los antecedentes, los entrevistados y la organización.
¿no? Tenemos que visitar su sitio web corporativo, por ejemplo, ¿no? Si tiene una página web la empresa, tenemos que ver cuál hace, qué cosa es su misión, su visión, sus objetivos, ¿no? Un informe anual actualizado, un boletín de noticias corporativo, cualquier publicación que se emita para explicar el funcionamiento de la empresa al público. Son fuentes útiles de información. Puede revisar en internet cualquier información corporativa. Entonces, el primer paso es enterarnos de los antecedentes de la empresa. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que inmiscuirnos en la empresa, ¿no? Saber, si tienen una web corporativa, entrar a su web y ahí está, ¿no? En la parte de nosotros está su misión, visión, qué proyectos tienen. Y en base a todos esos antecedentes podemos nosotros plantearle cómo poderles hacerle un sistema. 2. Establezca los objetivos de la entrevista. Defina los objetivos de la entrevista a partir de los antecedentes investigados y de su propia experiencia. Debe hacer de 4 a 6 áreas clave concernientes al HCI. ¿Qué hemos dicho que es el HCI? El HCI es la interacción computadora-humano, ¿no? El procedimiento de información y el comportamiento de los encargados de tomar las decisiones sobre lo cual será conveniente interrogar. Tenemos en todo caso, en el segundo paso, nosotros tenemos que establecer los objetivos de la entrevista bien definidos, ¿no? Poder tener bien definidos nuestros objetivos de la entrevista. ¿Cuál es nuestro objetivo de entrevistarles a los usuarios, al gerente, al personal de esa empresa, de esa corporación? Es sacarles toda la información que tienen. Ahora, 3. ¿Qué tenemos que hacer? Decida a quién entrevistar. Nosotros tenemos que decidir a quién entrevistar. Incluya a personas claves de todos los niveles que se vean afectados por el sistema en cierta forma, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer un sistema del área contable, ¿a quién vamos a entrevistar? Al personal del área contable, ¿no? Al área de contabilidad. Inmiscuirnos en el tema, sus procesos, sus documentos, ¿no? Trate de que la muestra sea representativa para indagar sobre la mayor cantidad posible de necesidades de usuarios. Su contacto de la organización también le puede dar ideas sobre las personas que debe entrevistar. Ya, entonces hasta acá hemos visto 3. Nos falta 2 puntos. Bien, en el cuarto, ¿qué cosa nos dice? Prepare al entrevistado. Para preparar a la persona que vamos a entrevistar, primero tenemos que sacarle una cita, lógicamente. Llame por teléfono o envíe un mensaje de correo electrónico con anticipación, de manera que el entrevistado esté preparado. Si la entrevista es muy detallada, envíe previamente el cuestionario por correo electrónico para que el entrevistado pueda pensar en sus respuestas. En todo caso, como hay que cumplir muchos objetivos en la entrevista, como crear confianza y observar el lugar de trabajo, las entrevistas se deben realizar por lo general en persona y no a través de correo electrónico. Deben durar de 45 minutos a 1 hora como máximo, sin importar cuánto se quieran extender los entrevistados más allá de ese límite. Recuerde que cuando invierten tiempo con usted, no están haciendo su trabajo. Si las entrevistas exceden de 1 hora, es probable que los entrevistados resientan la intrusión, independientemente de si se lo hacen saber o no. Ya les estaríamos generando una incomodidad a ellos, ¿no? Entonces, en este cuarto paso, nosotros primeramente tenemos que llamarles por teléfono, ¿no? Saber el número de la persona clave de la empresa, puede ser el gerente o el administrador, quien puede darnos mayor información de la empresa. Entonces, como máximo de 45 minutos a 1 hora, no excedernos, porque ya fuera de ese límite ya incomoda a cualquier personal de la empresa, ¿no? Ahora, en el quinto paso, decida sobre los tipos de preguntas y su estructura. Redacte preguntas para cubrir las áreas clave de HCI, y hemos dicho, interfaz, computador humano, y el proceso de toma de decisiones que haya descubierto al momento de determinar los objetivos de la entrevista. Ahora, las técnicas de interrogación apropiadas son la base de la entrevista. Las preguntas tienen ciertas formas básicas que necesitamos conocer. Los 2 tipos básicos de preguntas son abiertas y cerradas, ¿no? Bien, entonces con estos 5 pasos, acá tenemos 1, enterarnos de toda la información en los antecedentes de la empresa o de la organización. 2, establezca los objetivos claros de la empresa.
de la entrevista. 3. Decida a quién entrevistar. ¿A quiénes tenemos que entrevistar? A personas claves de la empresa. 4. Prepararle al entrevistado. O sea, nosotros tenemos que hacer una cita y hemos hablado del tiempo máximo de duración de la entrevista. Y 5. Decida sobre los tipos de preguntas y su estructura. En esto tenemos que aplicar preguntas abiertas y preguntas cerradas. Bien. Entonces, ¿qué tipos de preguntas nosotros les vamos a hacer? En las preguntas abiertas, ayer les he explicado un poco, pero ahora les voy a ampliar un poco más. En las preguntas abiertas son de tipo, por ejemplo, ¿qué piensa en cuanto a poner a todos los gerentes en una intranet? Esa sería una pregunta abierta, ¿no? Por favor, explique cómo toma decisión sobre la programación de tiempos y fechas. Otra pregunta abierta sería, ¿en qué formas extiende el sistema su capacidad de realizar tareas que no sería posible realizar mediante algún otro medio? Abiertas describe las opciones que tiene el entrevistado para responder. La respuesta puede constar de 2 palabras o de 2 párrafos, ¿no? Ahorita les explico en la figura 4.2, se muestran algunos ejemplos de preguntas abiertas. Entonces, en la pregunta abierta, por ejemplo, ¿a qué se refiere esta pregunta? Mire, ¿qué piensa en cuanto a poner a todos los gerentes en una intranet? Por ejemplo, la intranet es el aula virtual, que intranet que está dentro de la web, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es que al preguntarles qué piensa en cuanto a poner a todos los gerentes en una intranet, entonces el gerente dirá, pues, wow, si nos van a poner un sistema intranet, qué excelente, esto nos va a favorecer, vamos a trabajar con mayor eficiencia y eficaz nuestro trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, en las preguntas abiertas, ellos nos van a poder contestar con 2 palabras o con 2 párrafos, ¿no? Ahora, los beneficios, ¿qué beneficios tiene al hacer nosotros preguntas abiertas? Definitivamente son muchos, como por ejemplo, el entrevistado baja la guardia, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros abiertamente y explícitamente le estamos dando a conocer nuestro objetivo, cuál va a ser nuestro proyecto al hacer el análisis de un sistema con estas preguntas abiertas, ¿no? Ahora, 2, el entrevistador, en este caso nosotros, puede percibir el vocabulario del entrevistado, lo cual refleja su educación, valores, posturas y creencias. 3, proveen muchos detalles. 4, se descubren vías de cuestionamiento adicionales que de otra manera no se hubieran explotado. 5, el entrevistado encuentra el proceso más interesante. 6, se permite una mayor espontaneidad, ¿no? Una pregunta abierta es espontánea, su mismo nombre, es una pregunta abierta en la cual en este caso, si le vamos a entrevistar al gerente, el gerente se va a explayar, va a decir, nosotros queremos de tal forma este sistema. Ahora, si hablamos con el encargado o el jefe de sistemas del área de TICS, definitivamente él, por ejemplo, en esta pregunta, ¿no? En la pregunta que ¿qué piensa en cuanto a poner a todos los gerentes en una intranet? Ahora, nosotros, por ejemplo, en una corporación podemos preguntarles, ¿no? ¿Qué piensa en cuanto a poner a todos en correos corporativos? Puede ser en una website, ¿no? Entonces, en ese punto, el gerente o el jefe de un área determinada en cual nosotros estamos entrevistando se va a poder explayar. Por eso son preguntas abiertas. Bien, por ejemplo, miren, estos son ejemplos de preguntas abiertas en las entrevistas, ¿no? 1. ¿Qué opina sobre el estado actual del comercio electrónico de negocio a negocio en su empresa? Otra pregunta abierta sería, ¿cuáles son los objetivos críticos de su departamento? Una vez que se envían los datos a través del sitio web, ¿cómo se procesan? Describe el proceso monitoreo disponible en línea. Otra pregunta abierta. ¿Cuáles son algunos de los errores comunes al introducir datos que se cometen en este departamento? Otro. ¿Cuáles son las mayores frustraciones que ha experimentado durante la transición al comercio electrónico? ¿Se dan cuenta? Son preguntas
que nosotros, dentro del tema de sistemas, tenemos que formular estas preguntas, ¿de acuerdo? Pero antes, como les dije, en el primer paso, la primera herramienta, nosotros tenemos que enterarnos de los antecedentes de la empresa o de la corporación al cual nosotros le estamos haciendo el análisis. Y dentro del análisis de sistemas nosotros estamos utilizando esta herramienta que se llama la entrevista. Luego vamos a hablar de los cuestionarios. En esta entrevista nosotros estamos utilizando lo que son preguntas abiertas y preguntas cerradas. Entonces, acá claramente nos pone un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué opina sobre el estado actual del comercio electrónico de negocio? ¿No? ¿Cuáles son los objetivos críticos de sus departamentos? Son preguntas claves en sistemas que este libro de Kendall nos está dando prácticamente comidito para nosotros poder hacer un análisis a cualquier tipo de empresa con estas preguntas abiertas, ¿no? Bien, ahora nos vamos al tema de preguntas cerradas. La otra alternativa la constituyen las preguntas cerradas. Asumen las formas básicas. ¿Es fácil usar el sistema actual? ¿Cuántos subordinados tiene a su cargo? Es una pregunta cerrada. ¿Por qué? Miren, las posibles respuestas son cerradas para el entrevistado, debido a que solo pueden responder con un número finito, tal como ninguna, una o 15. O sea, en la figura 4.3, ahorita les muestro, se muestran ejemplos de preguntas cerradas. Una pregunta cerrada limita el entrevistado la respuesta disponible. Tal vez usted esté familiarizado con las preguntas cerradas. Debido a los exámenes de opción múltiple de la universidad, se le proporciona una pregunta y 5 respuestas, ¿no? 5 alternativas. Normalmente en los exámenes de universidades, maestrías, posgrados, etc., son preguntas cerradas. ¿Por qué? Porque solo nos dan alternativas. Son rápido, veloz los exámenes, ¿no? Y es por eso la diferencia entre preguntas abiertas y preguntas cerradas. Las preguntas cerradas son más, poco, como su propio nombre dice, son parametradas, no solamente es para marcar. Ahora, ¿qué beneficios nos dan las preguntas cerradas? Uno, ahorro de tiempo, sí, ¿por qué? Porque es para marcar A, B, C, D, ya, la D, digamos ya. 3. Segundo, se pueden comparar las entrevistas con facilidad, porque vamos a tener varias entrevistas de todos los empleados de un área o puede ser de un departamento y podemos comparar, ¿no? Y más rápidamente nosotros vamos a hacer un análisis. 3. ¿Van directo al grano? Claro que sí. Se mantiene el control sobre la entrevista, se cubre mucho terreno con rapidez y se obtiene datos relevantes. Claro que sí, porque una pregunta cerrada, por ejemplo, si tú le preguntas a un jefe del área de sistemas, por ejemplo, al área de sistemas, ¿bien? Al área de sistemas le preguntamos, ¿cuántos subordinados tiene a su cargo? Entonces, seguramente el ingeniero de sistemas o el jefe de sistemas va a decir, ¿no? Tengo un analista de sistemas, lo que es técnico en soporte, un programador, un diseñador web, ¿ya? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en esto lo que vamos a nosotros poner alternativas. ¿Cuántos subordinados tiene a su cargo? 5. De frente, así la respuesta nos va a dar. Y en la pregunta abierta es cuando ellos se van a explayar, ¿no? Bien, vamos a dar ejemplos, ¿no? Ahora, preguntas bipolares en entrevistas, ¿no? Bipolares significa de dos ángulos, ¿no? Entre abiertas y cerradas. Por ejemplo, miren, las preguntas bipolares en las entrevistas son un tipo especial de pregunta cerrada. Los ejemplos se seleccionan de distintas entrevistas y no se muestran en ningún orden específico. Preguntas bipolares en entrevistas. Por ejemplo, ¿usa la web para proveer información a los distribuidores? ¿Está de acuerdo o desacuerdo en cuanto a que el comercio electrónico en web carece de seguridad? ¿Desea recibir un documento impreso de su estado de cuenta cada mes? ¿Mantiene su sitio web una página de preguntas frecuentes? Que es Frequency Ask Question, ¿no? Son términos, preguntas frecuentes para los empleados con preguntas sobre su nómina. ¿Está completo este formulario? ¿No? Son preguntas bipolares, ¿no? Son preguntas especiales dentro de las preguntas cerradas. Bien, entre las preguntas abiertas y cerradas tenemos atributos. Por ejemplo, en abiertas, ¿hay confiabilidad de los datos? En las preguntas abiertas es bajo.
En cambio, en las preguntas cerradas, la confiabilidad de los datos es alto acá, ¿no? Uso eficiente del tiempo, definitivamente en las abiertas es bajo, porque van a demorar más el personal en explicarnos, ¿no? Todo el área, las funciones, el ROF, el MOF, qué funciones hacen cada personal. En cambio, en las cerradas tenemos uso eficiente del tiempo porque va a ser rápido, ¿no? Eficaz. Precisión de los datos, en abiertas va a ser bajo, en preguntas cerradas va a ser alto. Ahora, en amplitud y profundidad, en abiertas va a ser mucha y en cerradas va a ser poca. Se requiere habilidad del entrevistador, en abiertas va a haber mucha, en cerradas va a haber poca. Facilidad del análisis, lógicamente que en las abiertas va a ser difícil, un poco más complicado. En las preguntas cerradas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de, por ejemplo, si les preguntamos, qué tipo de plataforma quisiera usted que su compañía utilice en su página web, digamos? Ya que quisiéramos una página web en una plataforma WordPress que son autoadministrables y responsive, que se adaptan a cualquier tipo de monitores, tabletas y móviles, etcétera, ¿no? Es fácil, simplemente nosotros vamos a poner opciones. En las cerradas son ABC y marcan, ya, fácil, ¿no? Ahora, la estructura de pirámide para las entrevistas de preguntas específicas a generales. Miren, ¿cuál es el problema específico que está experimentando con su firewalls, por ejemplo? ¿No? ¿Ha considerado otros métodos para mejorar la seguridad de los datos corporativos? De acuerdo con su punto de vista, ¿qué mejoraría la efectividad de su seguridad aquí? Estas estructuras de pirámide empiezan con una pregunta específica, ¿no? Ahora, y terminan con una pregunta general. Al final tú le dices, ¿no? En general, ¿cómo se siente en cuanto a la seguridad de los datos en comparación con la importancia de acceso a Internet? Por ejemplo, ¿no? Estos simplemente son ejemplos para que ustedes abran los ojos cómo poder hacer una entrevista a los empleados. Bien, tenemos otra estructura que se llama la estructura en embudo. Ya también, miren, la estructura en embudo para las entrevistas empiezan con preguntas amplias y después se restringe a preguntas específicas, ¿no? Por ejemplo, la estructura de embudo empiezan con una pregunta general. La general sería, ¿cuáles son sus reacciones en cuanto al nuevo sistema de adquisiciones basado en web? ¿No? Una pregunta general. De ahí poco a poco ya vamos con una pregunta específica. Segunda pregunta, ¿qué departamentos están involucrados en su implementación? ¿No? Y al toque nos van a responder, ¿no? Ahora, tercera pregunta, ya más específica, ¿qué artículos se podrán comprar en su sitio web? Y más específica, ¿hay algún artículo esencial que se haya excluido del sitio? Del sitio web estamos hablando, ¿no? Entonces, esta estructura para hacer preguntas es el modelo de estructura de embudo, ¿no? Y por último tenemos otra estructura que se llama la estructura en forma de diamante. Miren, como ven el gráfico es una forma de diamante. ¿Qué empezamos con qué? La estructura de diamante empiezan con preguntas específicas, luego nos vamos a preguntas generales y luego terminamos con preguntas específicas. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, ¿cuáles son los 5 tipos de información que rastrea el servicio gratuito de uso de sitios web que usted utiliza? Es una pregunta ya específica. Pasamos a una pregunta general. ¿Cuáles son las actividades promocionales que usted ofrece en su sitio al cambio de este servicio? Otro. Pregunta general. ¿Cuál es el valor de la información sobre el uso de su sitio web para usted como webmaster? Una pregunta general. ¿Cuáles son 2 puntos sorprendentes en relación con el comportamiento de los usuarios en su sitio que haya descubierto mediante el uso de este servicio? Y vamos a la pregunta específica. ¿Son los cookies una mejor forma de medir la forma que los usuarios finales utilizan el sitio? ¿Se dan cuenta? Entonces, estas partes son cuestiones técnicas para utilizar una web corporativa
en la cual nosotros como entrevistadores vamos a entrevistar al cliente, en este caso al personal de cualquier área específica dentro de una corporación o de una empresa. Entonces, la estructura de forma diamante empiezan con preguntas específicas, por el medio nos vamos a generales y al final nos vamos con una pregunta específica. Bien, luego seguimos con el tema de cuestionarios, ¿ya? Entonces, en esta primera hora les estoy explicando todo el tema de lo que es entrevista. Primero, que es una entrevista. Tenemos 5 herramientas para hacer entrevista. Ya les he dicho: 1, entérese de los antecedentes. 2, establezca los objetivos de la entrevista. 3, decida a quién entrevistar. 4, prepárase. O hay que prepararlo al entrevistado, lógicamente hay que sacarle una cita, el tiempo de duración, ya les he explicado. Y 5, decida sobre los tipos de preguntas de esa estructura. Luego vamos a hablar hemos hablado lo que son preguntas abiertas y preguntas cerradas. La diferencia, hemos dado ejemplos y hemos dado 3 modelos de lo que son 3 estructuras. Estructura pirámide, que va de una pregunta específica a una pregunta general. La estructura que es embudo, que va de una pregunta general a una pregunta específica. Y la última estructura, que viene a ser la estructura diamante, que van de preguntas específicas por el medio generales y terminamos con específicas, ¿no? Creo que está más claro que el agua lo que estoy explicando, qué es una entrevista, para qué sirve y cuál es nuestro objetivo de entrevistar. Es para vender, señores, para vender nuestros servicios como analistas de sistemas, como profesionales en sistemas. Lo que queremos es vender nuestro producto, que es un sistema, y para eso nosotros tenemos que sacarles toda la información, con cuchara, sacarles toda la información a unas determinadas áreas. Y justamente este libro de Kendall Kendall nos está explicando al detalle cómo nosotros podemos emplear y utilizar todas estas herramientas, que es las entrevistas, los cuestionarios. ¿Para qué? Para poder nosotros realizar bien nuestro trabajo y hacer un análisis de sistema bien fuerte. ¿Para qué? Poder recién pasar a la segunda fase, que es el diseño, y luego la tercera, que es la implementación, y así sucesivamente. Entonces, esta primera fase, señores, es muy importante. Por eso, en el curso de análisis y de diseño de sistemas, en la primera fase que estamos tocando lo que son nuestras herramientas, que son entrevistas, cuestionarios, tenemos que, por favor, estudiar muy bien, ¿ya? Bien, nos vamos. A ver, señores. Señor Michael, por favor, ¿qué he entendido de lo que he explicado, lo que son entrevistas, cómo podemos entrevistar, qué tipos de estructuras hay y qué tipos de preguntas hay? Despierten. Hola, hola. Bien, creo que el señor Michael se durmió. Vamos, Pavel, vamos con Pavel. A ver, señor Pavel, ¿qué cosa ha entendido sobre lo que es el concepto de entrevistas? ¿Qué tipos qué herramientas tenemos para hacer las entrevistas? ¿Qué estructuras tenemos para hacer las entrevistas? ¿Y qué tipos de preguntas existen? Hola, hola, ¿me están escuchando? Bien, Michael ni Pavel contesta. Vamos con Roy en todo caso. Roy, ¿está presente? Ya, ok, Roy. Creo que sus compañeros creo que sus compañeros Pavel, Michael están durmiendo. Por favor, señor Roy, quisiera que me responda a la pregunta que le hice. Le vuelvo a formular la pregunta. ¿Qué ha entendido sobre la y no tengo mucho después de que está haciendo. ¿Profe? Sí, le copio, sí le copio.
que es la boca, no sé, como una infección. Bien, pero de toda la explicación de la última parte, ¿ha entendido algo? Entré como hace unos 5 meses de profesor. Y estaba perdido trabajando. Bien, en todo caso, a ver, señor Joel, en todo caso. Se salió. La tarea. Bien, en todo caso vamos explicando la segunda parte que son... Profe. Roy, ¿me escuchas? Sí, profe, le escucho de cortado, profe. Ya. Roy, a ver, explícame lo que son, qué es entrevistas, qué estructuras, qué tipos de preguntas se pueden hacer y qué herramientas. Profe, como dije, entré un poco tarde a la reunión, de hecho. Ya, Y con mis compañeros no sé si me podía hacer una retroalimentación de lo que habló. ya, voy a hacerle una retroalimentación y usted mismo me va a responder. Perfecto, tome atención, por favor. Ya, primeramente, ¿está viendo mi pantalla? Sí, profe. Ya, primeramente he explicado qué cosa es dentro del análisis de requerimientos de información, qué es la entrevista, ¿no? La entrevista también es un valioso momento para explorar las cuestiones sobre HCI. ¿Qué es el HCI? Es la interacción humano-computadora, ¿no? Ahora, en la entrevista debemos establecer una relación con un extraño. En esta entrevista, ¿cuál es el objetivo de la entrevista? Es de ganarnos confianza a nosotros, al personal de una determinada área al cual estamos haciéndoles el análisis. ¿Perfecto? Esto es en conclusión la entrevista. Ahora, para hacer nuestra entrevista, nosotros, como les dije, es primero hay que enterarnos de los antecedentes de la empresa. Tenemos, si tienen una página web, leer su página web, cuál es su misión, su visión de la empresa. 2, establezca los objetivos de la entrevista. Tenemos que tener claro qué objetivos vamos a conseguir con nuestra entrevista, ¿no? Y a quiénes vamos a hacer ahora. Decida a quién vamos a entrevistar. Tenemos que, si por ejemplo queremos hacer un sistema X de cualquier tipo de empresa, nosotros tenemos que decidir a quién vamos a entrevistar. La cuarta herramienta, prepare al entrevistado. ¿Qué significa prepare al entrevistado? De que nosotros vamos a, primero, a sacarle una cita, puede ser al gerente, al administrador, o al encargado, o al jefe de tal área, ¿no? Ahora, el tiempo de duración a lo mucho entre 45 minutos a una hora, no más, porque ya es incómodo para el gerente o para el administrador de la empresa. Otra herramienta que nosotros tenemos que decidir sobre los tipos de preguntas y también hacer una estructura, ¿no? Ahora, hemos hablado de lo que son preguntas abiertas y hemos hablado también de ejemplos, pero vamos a volver a repetirlo. Es una pregunta abierta, como su nombre dice, ¿no? Tiene que ser explícita, ¿no? Una pregunta como ejemplo, ¿qué piensa en cuanto a poner a todos los gerentes en una intranet? Eso puede ser una pregunta. Es una pregunta abierta, ¿no? Por favor, explique cómo toma una decisión sobre la programación de tiempos y fechas, en qué formas extiende el sistema su capacidad de realizar tareas que no sería posible realizar mediante algún otro medio. Son preguntas abiertas, ¿no? Las preguntas abiertas describen las opciones que tiene el entrevistado. Para responder, la respuesta puede constar de 2 palabras o de 2 párrafos. Bien, entonces, ahora, estas preguntas abiertas que nosotros vamos a hacer a los entrevistados, ¿qué beneficios nos da? Que el entrevistado baja la guardia.
2. El entrevistador puede percibir el vocabulario del entrevistado. 3. Se proveen muchos detalles. 4. Se devuelven vías de cuestionamiento. 5. El entrevistado encuentra el proceso más interesante. 6. Se permite una mayor espontaneidad. Entonces, esas son las preguntas abiertas. Ahora, como ejemplos, miren, acá. Estas son preguntas cerradas. En preguntas abiertas hemos visto los beneficios. Ahora, ahí les estoy poniendo como ejemplo preguntas abiertas en las entrevistas. Un ejemplo de pregunta abierta de una empresa, ¿no? Una corporación, por ejemplo. ¿Qué opina sobre el estado actual del comercio electrónico de negocio? A negocio en su empresa. 2. ¿Cuáles son los objetivos críticos de su departamento? 3. Una vez que se envían los datos a través del sitio web, ¿cómo se procesan? ¿No? Son ejemplos de preguntas abiertas a cualquier tipo de empresa. Y les expliqué sobre las preguntas cerradas. Las preguntas cerradas simplemente son con alternativas. Por ejemplo, ¿cuántos subordinados tienen a su cargo? Y ahí puedes tener 10, digamos, ¿no? Y el gerente va a contestar inmediatamente 10, 5, 20, nada más. Ellos saben cuánto personal tienen a su cargo. Entonces, esa es una pregunta cerrada, es con opciones, nada más. Ahora, hemos hablado sobre preguntas bipolares. Las bipolares son preguntas en las entrevistas, son un tipo especial de pregunta cerrada, ¿no? Por ejemplo, ¿usa la web para proveer información a los distribuidores? ¿No? ¿Está de acuerdo o en desacuerdo en cuanto al comercio electrónico en web? ¿Carece de seguridad? ¿No? Ahora, hemos hablado de las estructuras de preguntas. Tenemos estructura, por ejemplo, de pirámide, que van de preguntas específicas a preguntas generales. Hemos hablado de una estructura de embudo, que van de preguntas ya también generales a preguntas específicas. Y la última estructura hemos hablado sobre una estructura de forma diamante. Una forma diamante que va en una pregunta específica, en el medio una pregunta general y terminamos con una pregunta específica. Eso es básicamente lo que he explicado, qué son las entrevistas, ¿no? Bien, señor Joel, a ver qué es lo que ha entendido de todo lo que he explicado. Hola, hola. Señor Joel, ¿está ahí? Ya, señor Roy. Hasta ahora nadie me explica lo que he expuesto. Pues usted lo que ahorita, ¿no? La gente general de lo que dijo usted, que es una forma de ganar la confianza con así poder formar preguntas a disposición. Y son 5 cosas que es una preparación de entrevista. Una vez los antecedentes de la empresa. Dos, los objetivos de la entrevista. Voy a ver qué es lo que vamos a entrevistar. 3, decida a quién entrevistar. Ver a quién nos podría facilitar más información de lo que nosotros necesitamos. Personal o si es un encargado. Claro. 4 sería prepare al entrevistado. Para preparar te presento
de hacer qué es lo que debemos preguntar o de qué forma o, más conveniente puede obtener la información. Como también dijo, en un determinado tiempo, ¿no? Porque si en caso sería mucho tiempo, no es muy acogedor para el esto, para la persona. 5 era sobre los tipos de preguntas y la estructura que vamos a tomar según la encuesta o la entrevista. En este caso tenemos tipos de preguntas, son preguntas abiertas y cerradas. En lo que es de preguntas abiertas, son preguntas en las cuales nos brindar una respuesta en general, ¿no? O sea, una pregunta con muchas expectativas de quedar. En lo que es en preguntas cerradas, con un fin específico ya. Es como un sí o un no. Perfecto, señor. Después, creo que también me pongo sobre preguntas. ¿Cómo? Preguntas bipolares. Bipolares. Bipolar, bipolar. Son preguntas especiales. Que no son específicamente. Uh-huh. Que no son específicamente cerradas o abiertas. Ya luego era los tipos de estructuras. Estructuras. Teníamos 3, en lo que es pirámide, embudo y diamante. En lo que es pirámide era de una pregunta específica a una pregunta general. Y en lo que es en embudo es de una pregunta general a una pregunta específica. Y en diamante, de una pregunta específica, una general y acabamos con una específica. Perfecto. Ese es todo, Rostor. Muy bien, Roy, está bien, está bien. A ver, señor Pavel, por favor. Ya, en todo caso, a ver, el señor Michael, el único participante ha sido Roy. Presente, profesor. Ya, a ver, señor Michael, explíqueme lo que son las entrevistas, qué tipos de preguntas existen, qué estructuras hay y qué herramientas podemos usar para hacer bien las entrevistas. Vamos, Michael. Las entrevistas voy a explicarme efecto. Son cinco entrevistas. Ya. Lo primero es enterarse de los antecedentes. El otro es establecer los objetivos de la entrevista. El tercero es dedicar a quién entrevistar. Uh-huh.
4 es prepárate para el entrevistado. El 5 es decida sobre los tipos de preguntas y su estructura. Bien, ¿qué tipos de preguntas tenemos? ¿Los profe? ¿Qué tipos de preguntas tenemos? Preguntas abiertas. ¿Qué entiendes por preguntas abiertas? A ver. Hacer una pregunta sobre cuando tú respondes a una pregunta a un señor y tú le quieres preguntar otra pregunta que no sepas dónde queda el lugar o algo. Las preguntas abiertas son explícitas, ¿no? Donde el trabajador que tú le estás entrevistando puede explayarse y puede decir todo lo que pueda decir sobre, digamos, las funciones de un área específica. ¿Y qué entiendes sobre... acá te estoy poniendo ejemplos, ves mi pantalla, ¿no es cierto? Sobre preguntas abiertas. Sí, profe. En las preguntas abiertas en las entrevistas, por ejemplo, una pregunta abierta puede ser, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos críticos de su departamento? Una vez que se envían los datos a través del sitio web, ¿cómo se procesan? Otra pregunta abierta puede ser, ¿cuáles son algunos de los errores comunes al introducir datos que se cometen en este departamento? Otra pregunta abierta, ¿cuáles son las mayores frustraciones que ha experimentado durante la transición al comercio electrónico? Entonces, las preguntas abiertas en las entrevistas ofrecen opciones abiertas para que el entrevistado responda. Los ejemplos se seleccionaron de distintas entrevistas y no se muestran en ningún orden específico. Son diferentes tipos de preguntas que se han escogido de diferentes empresas. Son ejemplos, ¿no? Bien, entonces, continuamos. Michael, ya me has respondido que son preguntas abiertas, ahora las preguntas cerradas. Para ti, ¿qué cosa es una pregunta cerrada? A ver, Michael, sigue explicándome. Hacer una distinción entre preguntas abiertas y preguntas cerradas. Claro, nuevamente te voy a explicar, ¿ya? Una pregunta abierta es cuando nosotros, por ejemplo, este ejemplo les estoy dando, tienen que poner atención, por favor. ¿Qué piensa en cuanto a poner a todos los gerentes de una intranet? Es una pregunta abierta donde el gerente va a poder explayarse y poder claramente decirnos cuáles son sus funciones de esa área, ¿no? Ahora, en una pregunta cerrada simplemente son alternativas que le damos nosotros. Por ejemplo, si le preguntamos al gerente cuántos subordinados tiene a su cargo, al toque nos va a contestar 5, 3, son alternativas nada más. Esa es la diferencia. Bien, señor Michael, explíqueme en todo caso qué es una pregunta abierta y qué es una pregunta cerrada.
Bien, Michael, a ver, pasamos con otros compañeros, ¿ya? Bien, a ver con Joel Deza, por favor, Joel, el último participante para poder pasar a los cuestionarios. El señor Joel, por favor, me dice que tiene problemas con el micro. A ver, tratemos de solucionar eso. Con el señor Pavel, por favor. Pavel, por favor, Pavel. Con el señor Guido. Presente, profesor. Ya, explíqueme por favor lo que es las entrevistas. De las dos, profesor, de las preguntas cerrada y abierta. No, son 4 cosas que tienes que decirme. Uno es sobre el tema, ¿qué cosas son las entrevistas en forma general? ¿Cuál es el objetivo de utilizar una entrevista? 2, ¿cuáles son las herramientas como esto, no? Tenemos 5 herramientas o 5 pasos para poder hacer para preparar una buena entrevista, en este caso al gerente o al administrador de la empresa, ¿no? 1 era entérese de los antecedentes, 2 establezca los objetivos de la entrevista, decida a quién entrevistar, 4 prepare al entrevistado y 5 decida sobre los tipos de preguntas y su estructura. La otra pregunta sería, ¿qué son preguntas abiertas? ¿Qué son preguntas cerradas? Y por último, dígame los tres tipos de estructuras que son, ¿no? Hemos explicado que es la estructura de pirámide, estructura de forma, es la estructura embudo y la última, la estructura diamante, ¿no? Entonces, ya le estoy volviendo a repetir lo mismo, ¿no? Entonces yo quiero que con sus propias palabras me explique usted. Bien. Bueno, profesor, una entrevista desde mi punto de vista es un poco para conocer un poco más de la persona y también, a ver, profesor, disculpe la pregunta. ¿Quiere que lea una entrevista? ¿Usted se está basando así en concepto general o se está basando, quiere que de un análisis? Tal vez en una entrevista se podría decir a un gerente, ¿no? Tal vez de dicha empresa o a un dueño tal vez de un local, ¿no? Que desea que desarrollemos un sistema para ello, ¿no? Claro, justamente ahí tú estás dando la respuesta. Primeramente, ¿para qué nos sirve hacer una entrevista? La entrevista, primeramente, es una herramienta que nos sirve para hacer el análisis de sistemas de cualquier sistema, de cualquier empresa, ¿no? Entonces, básicamente, ese es nuestro objetivo. Eso es la definición de una entrevista. Ahora, dentro de la entrevista nos está dando este libro de Kendall and Kendall, nos está dando 5 pasos para hacer la entrevista. Hemos dicho, entonces, que esos 5 pasos quiero que me explique. Ahí lo tienen en la diapositiva. Ya. Tenemos como primer paso la entrevista que es entérese de los antecedentes, ¿no? En este caso vamos a ver un poco lo que se pueda sobre los antecedentes, ¿no? De los entrevistados y la organización también. Podríamos contar tal vez con un sitio web corporativo.
Profesor, la verdad recién estoy ingresando a clases y me he perdido esa explicación, profesor. Ya, entonces mira, nosotros para hacer una entrevista, te explico, ¿no? Estás viendo mi pantalla de la diapositiva, ¿no es cierto? Sí, sí, profesor. Ya, tenemos 5 puntos que este señor Kendall nos está explicando en su libro. Es más, el libro lo voy a colgar en la plataforma para que ustedes estudien más a profundidad. Solamente acá he hecho un resumen. Acá nos dice, entérese de los antecedentes. ¿A qué se refiere eso? A que nosotros, cuando nosotros vamos a hacer una entrevista, digamos, al gerente general de Cervesur, digamos, de la compañía Cervesur de Cusco, vamos a hacerle un sistema vamos a hacerle una página web, digamos, ya, para su venta de sus productos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer? Primero, si ya tiene una página web corporativa, entrar a su web, ingresar y, por ejemplo, ahí en su web está toda la estructura organizacional, cómo está distribuido todo su personal. Primeramente, enterrarnos cuál es su misión, su visión, qué objetivos, qué proyectos tiene esta empresa. Entonces, el primer punto que nosotros debemos hacer es enterarnos de los antecedentes de la empresa, ¿no? Si no tienen una web, tal vez tienen revistas, forum, blogs en el internet, donde enterarnos de todo el historial de la empresa, para que nosotros podemos sacarles, así como con cuchara, al empresario o al administrador de la empresa, ¿no? Entonces, esa es una de las herramientas. Ahora, 2, nosotros tenemos que trazarnos o establecer objetivos claros para poder entrevistar. ¿Cuáles son nuestros objetivos al hacerles una entrevista al gerente, al administrador? Porque estamos en una fase de análisis y diseño, en el cual nosotros en esta fase tenemos que tener toda la información para poder recién hacer un buen análisis de sistemas y recién hacer nuestro diseño y nuestra implementación. Porque si en esta primera fase no vamos a hacer la recopilación de datos de información, por eso estamos utilizando estas herramientas que son las entrevistas, los cuestionarios, ¿no? Y cada cosa tiene sus partes. En este caso estamos viendo la parte de entrevistas. Estamos viendo 5 pasos para hacer una buena entrevista. 1, ver su historial, sus antecedentes. 2, trazarnos buenos objetivos para hacer la entrevista. 3, tenemos que decidir a quién vamos a hacer la entrevista, porque si son 100 trabajadores, a los 100 trabajadores vamos a hacer la entrevista. No, tenemos que hacer a personas claves, porque esas personas claves, como el administrador, el jefe de operaciones, el jefe de planta, no sé, son palabras claves que ellos ya manejan, saben toda la información, como decir, de pe a pa, saben todo el proceso, las funciones, etcétera, y ellos nos van a dar ya prácticamente comidito toda la información para que nosotros podamos hacer un sistema. Y el quinto paso para hacer una buena entrevista sería prepararlo al entrevistador, ¿no? Antes llamarlo a su celular, a su teléfono, escribirle un correo y explicarle para qué le estamos proponiendo, ¿no? Hacerles un sistema. Entonces le sacamos una cita al gerente, por ejemplo, y decimos, ingeniero tal, estamos dándonos una propuesta para implementar un sistema, un software, una web, etcétera, y queremos hacer una entrevista. Ya mañana a tal hora, 3 de la tarde, definitivamente hay que prepararlo, hablar de qué tema vamos para que este señor ya esté preparado, qué respuestas nos va a tener. Ahora, el tiempo límite de una entrevista, lo que Kendall nos recomienda es entre 45 minutos a 1 hora, no más, porque ya se siente incómodo el gerente o el administrador. Es más, ni siquiera nos va a dar ese tiempo, a lo mucho nos dará 20 minutos o media hora de su tiempo, ¿no? Este es otro paso. Y el quinto paso para hacer una buena entrevista sería que nosotros decidamos sobre los tipos de preguntas y su estructura, ¿no? A un determinado área, ¿no? Ahora, el HCI, que estamos hablando del HCI, que es la interacción computador-humano. Entonces, y en este quinto paso vamos a definir qué tipos de preguntas abiertas y preguntas cerradas, ¿no? Ahora, a ver, entonces, si me he entendido, a ver los 5 pasos para la preparación de una entrevista.
Hola, hola. Sí, profe. Ya, bueno, profe, lo que le he entendido del primer paso, en este caso, digamos, como usted dio el ejemplo, en este caso, ¿no? Digamos, tiene un sitio web corporativo, tenemos que primero, Informarnos. revisar los antecedentes, ¿no? Tal vez visitar la página, ver de qué manera está estructurada, el diseño, ¿no? De la página. Claro. En el caso 2, bueno, en ese caso sería, en ese caso ya vamos a hacer la definición de los objetivos, ¿no? A quién va dirigido la entrevista, ¿no? Tal vez a un gerente o tal vez al dueño, ¿no? Del local o del sitio donde vas a diseñar el dicho sistema. El paso 3, profesor, casi como que no le he escuchado. Pero como dice acá el concepto del paso 3, es en donde se tiene que incluir a todas las personas, ¿no? Ya, claro. A determinadas áreas. Claro, determinadas áreas, incluir a todas las personas. Y ver también las necesidades del usuario también, ¿no? Claro. Ujú. Bien, bien. Ya, ¿a qué tipos de...? Dígame, profe. Ya, entonces esos serían los pasos para hacer una buena entrevista. Y ahora, ¿qué tipos de preguntas? Lo voy a hacer una retroalimentación. ¿Qué tipos de preguntas se hace en una entrevista? Hay preguntas abiertas y preguntas cerradas. Sí. En las preguntas abiertas son más explícitas, ¿no? Por ejemplo, esta pregunta, ¿no? ¿Qué piensa en cuanto a poner a todos los gerentes en una intranet? Entonces el gerente seguramente nos va a explicar, pues ahí unos 10 minutos o 5 minutos, no es una pregunta abierta. La diferencia de una pregunta cerrada es que nosotros solamente les damos una alternativa. Por ejemplo, ¿cuántos subordinados tiene usted a su cargo? Digamos, el jefe de un determinada área nos va a ver 5 o 3. Ese es 1 minuto, 2 minutos que nos va a contestar porque son con A, B, C, D o con letritas, ¿no? O con números 1, 2, 3, son alternativas. Esa es la diferencia entre pregunta abierta y pregunta cerrada. Ahora hemos hablado también de las estructuras para hacer preguntas, ¿no? Hay una estructura que es la pirámide, que viene de pregunta específica a pregunta general. Ahora la otra estructura es la pregunta embudo, que viene de pregunta general a pregunta específica. Por ejemplo, en una estructura de embudo, ¿no? Una pregunta en esta estructura sería: ¿cuáles son sus reacciones en cuanto al nuevo sistema de adquisiciones basado en web? ¿Qué departamentos están involucrados en su implementación? ¿Qué artículos se podrán comprar en el sitio web? Ahora, y terminas con preguntas específicas, ¿no? Algo más específico puede ser, ¿no? ¿Hay algún artículo esencial que se ha excluido en su sitio web? Entonces, esos son tipos de estructuras que nosotros podemos utilizar para hacer nuestras entrevistas. Y la última estructura hemos visto que es la estructura diamante, que van de preguntas específicas, por el medio preguntas generales y al final con preguntas específicas, ¿no? Por ejemplo, acá nos da en una pregunta específica: ¿cuáles son los 5 tipos de información que rastrea el servicio gratuito de uso de sitios web? Y terminamos con una pregunta específica: ¿son los cookies una mejor forma de medir la forma que los usuarios finales utilizan sitios? O sea, de una general, de una específica, terminamos con una específica. Y en el medio podemos preguntarles, ¿no? ¿Cuál es el valor de la información sobre el uso de su web para usted como webmaster, ¿no? Entonces, se dan cuenta que hay diferentes tipos de preguntas y diferentes estructuras en las cuales nosotros podemos usar para poder hacer una buena entrevista. En este caso va a ser a nuestro cliente. ¿Por qué? Nosotros vamos a venderles un sistema, eso es nuestro objetivo. Y para venderles un sistema tenemos que enterarnos bien, sacarles toda la información. Bien, ¿está claro, señor Guido? Sí, profesor, una consulta quería hacerle. En ese caso de las preguntas,
los modelos en ese caso la pirámide, embudo, diamante, siempre se aplican las tres, o puedo, viendo, yo creo, según yo pienso, profesor, primero tendría que ver el ¿Qué ámbito, tipo ¿no? de empresa, pues? Según a eso, Claro. según a eso usar uno de ellos, ¿no? Claro. Tal vez la pirámide, el embudo, el diamante, ¿no? Ya que son tres distintos. En el caso de pirámide, que empieza con una pregunta específica y termina en una general, ¿no? O en el caso del embudo, que empieza en una general y termina en una específica. Claro. Pero no sé, me llamó la atención, profesor, esto del diamante, ¿no? Que se podría decir que es, por mi punto de vista, sería una buena opción, ¿no? Ya que está mezclada entre específica, general y al final termina en una específica, ¿no? Claro, ahí estamos combinando, ¿no? Entonces, eso depende, como te digo, a qué tipo de empresa estamos haciendo las entrevistas, ¿no? Bien, gracias por tu participación, Guido. Ya, profesor, muchas gracias también a usted. Ya, entonces continuamos con las clases. Ahora nos vamos al tema de una de las herramientas que son, en este tema vamos a hablar que el uso de los cuestionarios. Ayer ya hemos hecho una introducción, pero ahora vamos a hacer algo más específico, ¿no? Les voy a dar ejemplos sobre cuestionarios y hoy día me tenían que entregar también hacer tres preguntas abiertas y 3 preguntas cerradas, ¿no? Como ejemplo de cualquier empresa. Bien, entonces nos vamos al tema de, todos ven mi pantalla, ¿no es cierto? Al tema de cuestionarios. En el tema de cuestionarios nosotros tenemos que definirlo. El uso de cuestionarios es una técnica de recopilación de información. Ya les he dicho, tanto los cuestionarios y las entrevistas son herramientas para hacer un buen análisis de sistemas para que nosotros podamos recién pasar a la segunda fase, que es el diseño, ¿no? Bien, el uso de cuestionarios. El uso de cuestionarios es una técnica de recopilación de información que permite a los analistas de sistemas estudiar las posturas, las creencias, el comportamiento y las características de varias personas clave en la organización que se pueden ver afectadas por los sistemas actual y propuesto, por el sistema actual y propuesto. Ahora, las posturas son los que las personas en la organización dicen desear en un nuevo sistema, por ejemplo. Las creencias son los que las personas dan por cierto. El comportamiento es lo que hacen los miembros de la organización y las características son las propiedades de las personas u objetos. Ahora, las respuestas obtenidas a través de cuestionarios, también conocidos como encuestas, en los que se utilizan preguntas cerradas, se pueden cuantificar. Si encuesta personas a través de correo electrónico o web, puede usar software para convertir las respuestas electrónicas directamente en tabla de datos para analizar mediante una aplicación de hoja de cálculo o paquetes de software estadístico. Las respuestas a los cuestionarios en los que se utilizan preguntas abiertas se analizan e interpretan de otras formas. Las respuestas a las preguntas sobre posturas y creencias son sensibles a las palabras elegidas por el analista de sistemas, ¿no? Eso vendría a ser un cuestionario, el uso de los cuestionarios. Ahora, en el uso de cuestionarios nosotros vamos a utilizar preguntas abiertas, ¿no? Acá les voy a dar un ejemplo, y preguntas cerradas, de igual forma les pongo un ejemplo, ¿no? Bien, en preguntas abiertas, recuerde que las preguntas o declaraciones abiertas son las que dejan abiertas todas las posibles opciones de respuesta para el encuestado. Por ejemplo, las preguntas abiertas en un cuestionario podrían ser: describa los problemas que experimenta en la actualidad con los informes de las salidas. O, en su opinión, ¿qué tan útiles son los manuales de usuario para la aplicación de contabilidad del sistema actual? ¿No? Una pregunta abierta. Al escribir preguntas abiertas para un cuestionario,
debemos anticiparnos al tipo de respuesta que obtendremos. O sea, nosotros cuando vamos a formular una respuesta, una pregunta abierta, perdón, ya tenemos que más o menos anticiparnos al tipo de respuesta que vamos a obtener. Por ejemplo, si hace una pregunta como ¿cómo se siente en relación con el nuevo sistema? Las respuestas pueden ser demasiadas amplias como para obtener una interpretación o comparación precisa. Por lo tanto, incluso cuando escriba una pregunta abierta, esta debe ser lo suficientemente estrecha como para guiar a los encuestados a responder en cierta forma específica. En la figura 4.10 hay ejemplos de preguntas abiertas que les voy a explicar. En particular, las preguntas abiertas son adecuadas para las situaciones en las que queremos conocer las opiniones de los miembros de la organización sobre ciertos aspectos del sistema, ya sea un producto o un proceso. En tales casos es conveniente utilizar preguntas abiertas cuando es imposible enlistar con efectividad todas las posibles respuestas a la pregunta, ¿no? Entonces, las preguntas abiertas, en conclusión, ¿qué cosa es? Las preguntas abiertas son cuando nosotros queremos saber más específico de un tema, en el cual nosotros no vamos a poder enlistar, ¿no?, sus servicios o en este caso productos de cualquier tipo de empresa, ¿no? Entonces nosotros tenemos que generar y formular una pregunta abierta. Acá un ejemplo de una pregunta, de preguntas abiertas. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que experimenta con la salida de la computadora? Entonces, ahí es una pregunta abierta donde va a poner en 3 párrafos, ¿no? Le estamos dando la opción para que ponga acá en 3 párrafos. No son alternativas. En las preguntas cerradas sí son alternativas. Entonces acá, si le preguntamos, ¿no?, ¿cuáles son los problemas más frecuentes que experimenta con la salida de la computadora? Puede ser, ¿no?, la impresora tiene problemas con la conectividad, otro B, otro párrafo, y C, otro párrafo. Se explaya acá, en este caso el gerente o la persona que nosotros estamos entrevistando. Perdón, haciendo el cuestionario. Esto estamos hablando de cuestionario y hemos pasado el tema de entrevistas. Otra pregunta. De los problemas que enlistó en la pregunta anterior, ¿cuál es el más difícil de resolver? ¿No? Si por ejemplo, si pone en la A, ¿no?, el problema de salida de computadoras, por ejemplo, es el internet, el router, dispositivos de salida que son la impresora, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces acá nos pondrá cuál es el más difícil de resolver. Te dirá, pues, internet, digamos, se cuelga cada rato, etcétera, no sé. ¿Por qué? Igual va a explayarse, ¿no? Entonces, en esta pregunta son preguntas abiertas, ¿no? Pueden pedir al encuestado que haga listas. Ahora, en la última, ¿por qué? Son respuestas ya detalladas. Entonces, esto es un claro ejemplo que les estoy poniendo de una pregunta abierta que se utilizan para los cuestionarios. Bien, nos pasamos al tema de preguntas cerradas. Recuerde que las preguntas o declaraciones cerradas son aquellas que limitan o cierran las opciones de respuestas disponibles para el encuestado. Por ejemplo, en la figura 4.11, la declaración en la pregunta 23, a continuación se muestran los 6 paquetes de software disponibles en este momento. Marque en los paquetes de software que utiliza personalmente con más frecuencia. Es una pregunta cerrada porque le estamos dando alternativas. Observe que a los encuestados no se les pregunta por qué prefiere el paquete, ni se les pide que seleccione más de uno, incluso aunque esa sea una respuesta más representativa. Hay que utilizar preguntas cerradas cuando el analista de sistemas pueda enlistar de manera efectiva todas las posibles respuestas a la pregunta y cuando todas estas sean mutuamente exclusivas. Al elegir una de ellas, se descarta la posibilidad de elegir cualquier otra. Use preguntas cerradas cuando desee encuestar a una amplia muestra de personas.
La razón se vuelve obvia al momento de imaginar cómo se verán los datos que vamos a recolectar. Si utiliza solo preguntas abiertas para cientos de personas, sería imposible lograr un análisis e interpretación correctos de sus respuestas sin la ayuda de un programa de análisis de contenido computarizado. En las preguntas cerradas nosotros podemos utilizar, hay bastantes softwares que, por ejemplo, el mismo Google Drive nos puede generar formularios donde podemos generar y darles, ¿no? Si son varios empleados o varias personales de diferentes áreas en cual nosotros tenemos que hacer una encuesta, esta encuesta va a ser virtual y de esa encuesta virtual se saca toda una conclusión, ¿no? Ejemplo, por ejemplo, responda las preguntas del 23-24 marcando la casilla apropiada. Por ejemplo, en la pregunta 23, a continuación se muestran los 6 paquetes de software disponibles en este momento. Marque los es para paquetes y ese de software, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí les damos opciones: Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Oracle SCM, Microsoft Access, Microsoft Windows Live Mail o Visible Analysis, ¿no? Entonces, acá responde el gerente o el administrador un check, ¿no? Otra pregunta cerrada, en un cuestionario. Por lo general, las cifras de ventas están retrasadas, ¿de acuerdo o en desacuerdo? Ahora, responda a las preguntas del 25 y 26 encerrando en un círculo el número apropiado. 25. Cuando los servicios de datos de cómputo preparan las cifras de ventas, ¿se retrasa? Entonces ahí tienes alternativa. 1, nunca, raras veces, a menudo, siempre, ¿no? Entonces miren, nos está dando prácticamente todo comido Kendall para poder nosotros formular cuestionarios a nuestros clientes. Ahora, por ejemplo, en la pregunta 23, ¿no? Las preguntas cerradas pueden pedir al encuestado que marque una casilla, nada más. Y en la pregunta 25, o que encierren un número en un círculo, ¿no? Ese sería un ejemplo claro de una pregunta cerrada de una encuesta. De un cuestionario, perdón, un cuestionario. Bien, a ver, con el señor Roy primero. A ver, señor Roy, ¿qué ha entendido sobre el tema de cuestionarios y qué tipos de preguntas se utilizan dentro de los cuestionarios? Bien, parece que se fue. A ver, señor Pavel. Profesor, disculpen. No le escucho bien, profe. El internet está total. Ya, ¿qué ha entendido sobre cuestionarios y qué tipos de preguntas se utilizan en hacer la formulación de cuestionarios a nuestros clientes, a las personas que vamos a venderles el sistema? Señor Pavel. Bien, a ver, con el señor Guido en todo caso.
profesor, dígame. Ya, en la última explicación que di sobre los temas de los cuestionarios y qué tipos de preguntas se deben emplear en los cuestionarios como herramienta para realizar un análisis de sistema. Ya, en el caso de cuestionarios, como usted lo dijo, es para recopilar información, ¿no? Dentro de un cuestionario puede haber preguntas abiertas y también cerradas, para conocer un poco más, hacer como claro, como dice un cuestionario, como una encuesta, ¿no? Al gerente o al dueño, ¿no? De dicho local, de dicha empresa, también el gerente, ¿no? En el caso de preguntas abiertas, podría ser una pregunta abierta es que se va a responder ampliamente, ¿no? Y en caso de una pregunta cerrada, ahí solamente te dan opciones para que tú selecciones una de ellas. Perfecto, señor. A ver, hágame un ejemplos, una pregunta abierta y una pregunta cerrada. A ver, si digamos está haciendo claramente he puesto dentro de preguntas abiertas y cerradas, acá en el ejemplo de la diapositiva, ¿no? Sí, Por profesor. ejemplo, acá, ¿no? Una pregunta abierta es cuando se va a explayar, ¿no? En 2, en 3 párrafos. Si le preguntamos al gerente, digamos, ¿cuáles son los problemas más frecuentes que experimenta con la salida de la computadora? ¿No? Y él nos va a decir A, B, C, etcétera. Son párrafos, acá no hay un límite, no va a marcar ni nada. En cambio, en las preguntas cerradas, ya nosotros damos opciones para que pueda hacer un check o encerrar en un círculo alternativas, ¿no? Ya son estas las preguntas cerradas, ¿no? Yo quiero ¿Mis ejemplos? A ver. Bueno, en una pregunta abierta sería, bueno, me estoy basando en un mini market, profesor, porque como usted dijo que hagamos unas preguntas. Perfecto. Una pregunta que hice: ¿qué tan útil fue el manual del sistema para el mini market? Otra pregunta que hice fue: ¿cuál sería la mejora que desearía usted en el sistema? Esos serían 2 ejemplos que tengo abiertas. Ya. Y en el caso de cerradas, podría ser, como usted mismo le di el ejemplo, ¿no? Podría ser, ¿cuál de estos sistemas desearía usted tener o que le desarrollemos, ¿no? Y también otra pregunta que podría ser abierta, cerrada, sería, ¿cuántos usuarios desearía tener en su sistema para su mini market? Porque también tenemos que ver ese tema de los usuarios, ¿no? Tal vez un usuario primordial se puede decir para el dueño, que tal vez para el supervisor o el encargado, ¿no? De la tienda, ¿no? Uh-huh. Esos serían mis ejemplos, profesor. Ya, claro. En las preguntas cerradas más que todo es opciones nada más. Sí. En cambio, en las preguntas abiertas, nosotros el administrador o el dueño o el gerente de la empresa en la cual nosotros estamos haciendo un cuestionario, en las preguntas abiertas van a explayarse. Incluso miren, de una pregunta le podemos sacar una subpregunta y al final, ¿por qué? Esta es una sola pregunta, entonces es recontra amplio la respuesta que nos va a dar. ¿Ya? Entonces en la pregunta cerrada sí son opciones nada más, ¿no? Bien, perfecto, señor Guido. A ver, vamos con Michael. A ver, Michael, Pavel y Roy, falta sus tareas que me presenten sobre las preguntas abiertas y cerradas de cualquier tipo de empresa para hacer un análisis de sistemas como herramienta en la primera fase. Profe. ¿De la tarea, profe? Sí, le explico. Le escucho, perdón.
Ya, profe, ya mis preguntas. ¿Dónde están? ¿Dónde está? Aquí está. Ya. Mis preguntas, una... Es en base a una heladería, profesor. Va a disculpar un poco lo que es. No estoy hablando un poco mal con la boca. No, está Ya me bien. adormecí yo con la lengua. Ya. Las preguntas serían una. Primero, la calidad del producto responde a los deseos del consumidor. Sería una de las preguntas abiertas. La siguiente. ¿Cuántas variedades de producto venden? 2, ya. 3. ¿Usted cómo cree que mejor... No, ¿Usted cree mejor si se aumenta un sistema de ventas? Claro, ahí te Ya, van a... en lo que son preguntas cerradas, sería una. ¿Estás satisfecho con tu trabajo actual? Una pregunta cerrada. 2 sería, ¿le da confianza en la atención brindada? 3, ¿te gusta el producto que se vende? Ya, ¿y qué opciones les estás poniendo a esas preguntas? Como sí, no, A, B, 1, 2, no sé. ¿Aquí es cerrada, profesor? O sea, te explico, mire, acá ves mi diapositiva. Esta es una pregunta cerrada, mira. En una pregunta cerrada tú le das opciones, ¿no? Y yo pienso que si tú estás formulando esa pregunta, simplemente vas a dar la opción sí o no, nada más. A eso me refiero. Sí, profe. Sería Claro, todo en lo que solo es sería dos cerrada, opciones, ¿no? sería sí, no. Claro, podría ser Sí, en no, en las cerradas. círculos o tal vez entre paréntesis, no sé, entre corchetes, pero solamente le estás dando dos opciones para que marque un sí o marque no, ¿no? Nada más. Claro. Ya. Es que son preguntas es que las cerradas son preguntas específicas, el profesor es un sí o un no. Y depende de la pregunta formulada, también puede ser un ámbito de respuestas opcionales, ¿no? Claro, sí, a eso me En, refería. en el caso en el cambio de ejemplo de usted, creo que aparece Microsoft Excel, que es una pregunta opcional, se ve un límite de respuestas opcionales. Pero en caso de mis preguntas, yo solo les pondría un sí y un no. De profe sería todo. Ya, gracias. Ok, continuamos. A ver, señor, a ver, ¿quién falta? Guido ya hizo. Michael, Roy. Presente, profe. A ver, Michael, explícame tu tarea de lo que es preguntas abiertas y cerradas en lo que es cuestionarios. ¿Puede ser de cualquier empresa o negocio? Sí, es lo que di ayer. De cualquier de cualquier tipo de empresa, que menciones 3 preguntas abiertas y 3 preguntas cerradas. Ya. ¿Cuál es tu opinión del estado actual del comercio electrónico? Negocio a negocio en su empresa. Es 1. El 2. ¿Cuáles son las frustraciones más grandes que ha experimentado durante la transición al comercio electrónico? Dos preguntas. Ya, bien. Y las preguntas cerradas. Ya. ¿Cuántas veces por semana se actualiza el almacén del proyecto? ¿Y qué alternativas les das ahí?
sería para contestar con sus propias palabras, ¿no? Eso sería una pregunta abierta en todo caso. Porque una pregunta cerrada solamente son alternativas. Entonces era alternativas. Entonces, a una pregunta cerrada tienes que ponerle alternativas, ¿no? A ver, otra pregunta cerrada. ¿Cuántas llamadas recibe mensualmente el centro de atención a clientes? Claro, ahí tendrá solamente para poner un número, ¿no es cierto? Ya, está bien. ¿Uno más puede aumentar el profe? Claro. ¿Cuál de las siguientes fuentes de información es más valiosa para usted? Esa es la última pregunta. Ya, Michael, ok. Bien, señores, entonces creo que ya han entendido el tema de las herramientas para hacer un análisis y diseño, perdón, solo el análisis para la recopilación de información. En resumen de toda la clase, hemos hablado sobre la entrevista, hemos hablado sobre los 5 pasos para hacer una buena entrevista. El primer paso es entérese de los antecedentes de la empresa. Hemos visto que tenemos que ver su misión, visión de la empresa, qué objetivos, qué proyectos tiene. El segundo paso sería establezca los objetivos de la entrevista, ¿no? Entrevistar a áreas claves o personales claves para que ya no sea engorroso nuestra entrevista, sea más práctico y eficaz. El tercer paso sería decida a quién entrevistar, ¿no? Ahora, el cuarto paso es prepararle al entrevistado, en este caso al gerente o al administrador de la empresa, con una llamada, un correo electrónico, sacarle una cita y máximo entre 45 minutos a 1 hora máximo en la entrevista. Y el quinto paso es decida sobre los tipos de preguntas y su estructura. Quiere decir que nosotros tenemos que decidir si son preguntas abiertas y cerradas o al final emplear las dos preguntas, tipos de preguntas. Hemos hablado lo que son preguntas abiertas y ejemplos. Un ejemplo claro, por ejemplo, ¿qué opinas sobre el estado actual del comercio electrónico de negocio a negocio de su empresa? ¿Cuáles son los objetivos críticos de su departamento? Entonces ahí, como pregunta abierta, explícitamente y en forma macro nos va a contestar el administrador o el gerente de la empresa. Hemos hablado sobre preguntas cerradas que son simplemente alternativas, como su propio nombre dice, preguntas cerradas y concretas, ¿no? Opción A, B, C, D, opción 1, 2, marque un círculo, etc. Hemos también comentado o expuesto sobre preguntas bipolares. Las preguntas bipolares en las entrevistas son un tipo especial de preguntas cerradas. Los ejemplos se seleccionaron de distintas entrevistas y no se muestran en ningún orden específico. Un ejemplo, ¿usa la web para proveer información a los distribuidores? No es una pregunta bipolar. Hemos hablado de la confiabilidad de datos, que tanto en las preguntas abiertas es bajo y las preguntas cerradas es alto. En el uso eficiente del tiempo, que en abiertas es bajo y cerradas es alto. En la precisión de datos, en las preguntas abiertas es bajo y en las cerradas es alto. En la amplitud y profundidad de las preguntas abiertas es mucha y en las preguntas cerradas es poca. Y cuando nosotros vamos a formular, por ejemplo, una pregunta abierta
se requieren habilidad del entrevistador. En las abiertas es mucha y en las cerradas es poca. Y en la factibilidad del análisis, igual, en las abiertas es difícil y en las cerradas es fácil. Hemos hablado de 3 tipos de estructuras de las preguntas en las entrevistas. Las estructuras en forma pirámide, que van de preguntas específicas a preguntas generales. Hemos hablado de otra estructura que es el embudo, la estructura embudo, que va de la estructura, de una pregunta general a una pregunta específica. Y hemos hablado de una estructura que es interesante, la estructura de diamante, porque van de preguntas específicas a preguntas generales y luego baja a preguntas específicas, ¿no? Bien, y como conclusión de las clases de hoy hemos hablado sobre el uso de los cuestionarios, para qué nos sirven los cuestionarios. Tenemos tipos de preguntas abiertas, hemos dado ejemplos, ¿no? Preguntas cerradas, que son con alternativas, como está en este ejemplo, ¿no? Bien, en todo caso, hasta acá, ¿alguna pregunta? Por mi parte, profesor, ninguna. Ya. Señor Michael, señor Roy, no sé por qué los otros señores se fueron, pero a ver, señor No, Michael, profe. ninguna, todo está claro. Todo bien, profe. Claro como el chocolate. A ver, señor Roy, si está claro como el chocolate, dígame las 3 estructuras para hacer entrevistas. Lo que es estructura en cono, pirámide y diamante. En lo que es diamantes, de una pregunta específica a una general. En lo que es cono, es de una pregunta general a una pregunta específica. Y en diamante es de una específica, una general y una específica, bro. Ya. Dígame. ¿Correcto, profesor? Claro. Ahora, dígame que es una pregunta abierta y una cerrada. Una pregunta abierta es una pregunta que conlleva a una respuesta en general, no simplemente una respuesta específica. En lo que es una pregunta cerrada, conlleva una pregunta específica, una respuesta de límite, o sea, de un sí o un no, o con un límite específico. Claro, o si no, simplemente una alternativa, ¿no? Claro. Al señor Guido, a ver si ha entendido todo bien. A ver, una pregunta le voy a hacer. Los 5 pasos para hacer una entrevista, de acuerdo a Kendall and Kendall. Profe, ¿me escucha, no? Sí, le copio. El primer paso es entérese de los antecedentes. El segundo paso es establezca los objetivos de la entrevista. El tercer paso es decida a quién entrevistar. El cuarto paso. Profesor, ese es el cuarto y el quinto, profesor, no llegué, profesor, a anotar. Ya, a ver, te voy a compartir la pantalla. Por favor, profesor. Ya. El cuarto paso. Ya, el cuarto paso sería preparar al entrevistado, ¿no? En este paso, para hacer una buena entrevista, tú tienes que primeramente sacarle cita mediante una llamada o enviarle un correo a su correo corporativo y prepararle ya al entrevistado, en este caso sea el gerente o el administrador, para que ya pueda prepararse qué tipo de respuestas nos va a dar. Ahora, las entrevistas normalmente te duran de 45 minutos a 1 hora.
Lógicamente que en la realidad acá, por ejemplo, nos darán pues 20 minutos a media hora, ¿no? Ahora, más de ese tiempo, si nos excedemos, ya es incómodo para cualquier tipo de persona. Ya, y el quinto paso sería nosotros formular preguntas abiertas y cerradas, ¿no? Debemos ya decidir qué tipos de preguntas les vamos a hacer y qué estructura vamos a utilizar, ¿no? Puede ser la pirámide, puede ser ¿no? Entre nuestras tres estructuras tenemos que escoger cuál de las estructuras puede ser esta, que es en forma de diamante, ¿no? O en forma de embudo, o en forma de pirámide, ¿no? Entonces, en el quinto paso nos dice, ¿no? Decide sobre los tipos de preguntas y qué estructuras vamos a utilizar para poder hacer una buena entrevista, ¿no? Esos serían los 5 pasos. Ya, profesor, ya lo tengo anotado, profe. Ya, perfecto. Bien, yo creo que han entendido bien, a lo menos, la conceptualización de lo que son. Hemos hablado sobre lo que es entrevista, ¿no? Y también hemos hablado de lo que son cuestionarios, tipos de preguntas, estructuras. Les he dado claros ejemplos que por favor en el examen ya ustedes ya saben qué responder, porque este material va a estar subido en el aula virtual, entonces ustedes pueden estudiarlo con calma, ¿ya? Bien, señores, nos vemos en todo caso la próxima semana. Ya, profe. Ya, que tengan un buen fin de semana, cuídense, chicos, quédense en casa y a estudiar nomás y darle punch nomás a los cursos, por favor. Gracias, buenas noches. Gracias, profesor. Cuídense, profesor. Buenas noches. Ya, hasta luego.